Oscurece en Edimburgo es el título de la novela que vamos a presentar hoy en nuestra sección Hablemos de Letras. Es martes, tenemos una cita con la literatura, ya lo saben, seguro que la estaban esperando, y vamos a continuar conociendo autores segovianos. Esta va a ser la novela de la que vamos a hablar hoy, pero les tengo que anunciar que vamos a conocer solo a uno de los múltiples autores de esta obra. Esperen y ahora en unos momentitos se lo contamos, les cuento toda la historia. Ese autor del que les hablo es Amando Carabias, que nos acompaña. Buenas tardes. Buenas tardes, Amando, y como siempre también está con nosotros nuestro experto en libros, José Domingo Parvillos. Buenas tardes. Hablaba de esta novela, Oscurece en Edimburgo, y les decía que hoy solo conocemos a uno de los autores, que es Amando, porque está escrito por 7 escritores, una obra muy enriquecedora que surge a través de Internet. Cuéntanos, Amando. Pues sí, surge la experiencia de esta novela surge a través de un blog que se llama La Esfera Cultural, en el que compartimos múltiples autores de habla española, porque también escriben autores sudamericanos, relatos cortos, algún poema de vez en cuando. Y esta idea, casi como por casualidad digo, nace cuando uno de los compañeros está publicando en ese blog un relato por entregas. Alguien comenta la posibilidad de si nos atrevemos entre varios a escribir un relato. Se abre, digamos, un plazo para ver quién se apunta, y al final de ese tiempo salimos 7 autores que nos decidimos a intentarlo, por lo menos a ver qué es lo que sale de ello. Y luego, todo por sorteo y de forma completamente aleatoria, pues establecemos el orden de publicación de los capítulos, que se publicarán en otro blog que se crea ex profeso para esta novela, que se titula como la propia novela, Oscurece en Edimburgo. Al principio se titulaba 7 plumas, porque no teníamos título para la novela, y luego se tituló Oscurece en Edimburgo. Lo único que se estableció, digamos, previamente, fue el orden de publicación y los días de publicación, que eran los miércoles y los domingos. Lo demás había total y absoluta libertad por parte de cada uno de nosotros para hacer con la historia lo que quisiéramos en cada momento. Entonces, a la primera persona que le tocó abrir fuego, Inmaculada Vinuesa, que vive en Tenerife, ella es gaditana, situó la obra en Edimburgo, y los demás, pues continuamos con ella y con la protagonista que ella propuso en el primer capítulo, que continuó Dácil Martín, que también es tinerfeña. Luego ya no recuerdo ahora mismo el orden, creo que es Ana Joyanes, también vive allí en Tenerife. Después continuaba yo, después venía Francisco Concepción, que es el alma mater de toda la idea, es el que luego decide dar el paso para pasarlo a papel. Y también escriben Anabel Consejo, que ya es aragonesa, aunque trabaja en Lérida. Y por último, Marcos Alonso, que es escritor de Las Palmas de Gran Canaria. Es el grupo de los 7 que formamos parte de la novela. 7 autores que dan forma a esta novela, Oscurece en Edimburgo, y que cuentan la historia de Sophie. Desde luego, José Domingo, es una forma muy enriquecedora de ver la literatura, de ver la posibilidad de escribir. Enriquecedora y distinta, o sea, es una novela que solo por ver cómo continúa, ¿no? Cómo va enlazando de un escritor a otro, de una persona a otra, con su forma de narrarlo, sus sentimientos, su profesionalidad individual, ¿no? Dentro de cada relato. La verdad es que es curiosísimo, es una idea fantástica que desde fuera dices, qué difícil, o sea, tú te pones a pensar en un personaje y dices, yo no sé lo que va a pensar el siguiente al que le toque continuar con mi relato, o por qué esta persona quiere que esto pase así, ¿no? O sea, la verdad es que es una experiencia, me parece fantástica. Y además así fue, así era, porque ha habido, y entre nosotros lo hemos comentado después, momentos en los que alguien tenía pensado la posibilidad de un capítulo seguir por determinado camino, pero de repente otro compañero abrió otro, y lo que tú habías pensado no servía absolutamente para nada. Tenías que romper el capítulo y adaptarte tú a lo que era menester en ese momento. Y eso nos ha pasado a todos por lo que hemos dicho, con lo cual, a partir de la segunda vuelta, yo en concreto decidí no pensar en absoluto nada sobre esperar, leer, y leer mucho. Esto es muy enriquecedor, y yo creo que es una experiencia, una de las grandes novedades de esta novela es el contacto con el lector directo y en tiempo real, porque, como ya he dicho, se publicó en el blog,
y con comentarios abiertos a cualquier tipo de lector, y fueron una serie de lectores muy fieles y que aportaron muchísimo. Hubo incluso alguno de los lectores nos mandaba documentación sobre Edimburgo, sobre todo al principio, cuando la historia estaba, bueno, pues digamos que en mantillas, que podía ir por cualquier parte. Nos mandaba hasta situaciones de la Liga Escocesa de Fútbol, por si se veía en un momento determinado, qué había pasado con el rugby, alguna cuestión histórica, festivales que se celebran en Edimburgo. En fin. Podemos hablar, Amando, casi de una especie de obra interactiva sí, que incluye pues esta comunicación a través de Internet y el contacto directo con los lectores. Es una nueva forma de novela. Yo creo que sí, es una nueva forma de que además mucho se está debatiendo, y ahora que estamos en una librería viene a cuento sobre el futuro del libro y los problemas o la interacción que puede haber con Internet, y yo creo que parte del futuro va por ahí, va por ese lado. ¿Y dentro de qué género se podría encasillar la novela? Porque, claro, una persona dice, a mí me gusta el terror, y de pronto la tinerfeña, pues es que yo soy muy romántica. Una vuelta de tuerca. Claro, o sea, dentro de que, y luego sales tú y dices, pues yo voy a meter humor en mi capítulo. O sea, ¿eso lo teníais hablado? No, lo único hablado, o sea, pactado era lo que os he dicho anteriormente, lo demás era total y absoluta libertad. De hecho, hay toques de ironía, hay toques de erotismo, hay toques de acción, pero yo diría que es una novela, en sentido amplio, es una novela negra. Una novela que se trabaja mucho el misterio, hay parte de investigación detectivesca, incluso tiene algún toque de novela histórica sin irnos muy allá, estamos hablando del siglo XX, no nos vamos más allá porque eso ya sí que hubiera sido completamente imposible, porque la novela histórica requiere básicamente investigación. Y para eso ya sí que, no es que sea imposible, pero bueno, pero ya sí que nos hubiéramos vuelto más locos de los que algunos estamos. Y yo la definiría en general como novela negra. Amando, han sido 7 estilos muy diferentes, autores que no se conocían para nada entre sí, que se han puesto en contacto a través de su afición por la escritura. ¿Ha quedado una obra completa, un conjunto que tiene sentido entre sí? ¿Han cuadrado cada capítulo y cada historia que contaba cada autor? Sí, al principio se nota en la novela la diferencia de estilos, y a medida que la novela va avanzando, esas diferencias se liman. El respeto creo que ha sido la parte más importante entre nosotros de la novela, yo creo que por eso ha cuajado y ha llegado hasta el final, y eso ha conllevado, entre otras cosas, el, sin darte cuenta, casi subconscientemente, todos adaptarnos un poco a todos, dejar algo de lo que a ti más te caracteriza para ponerte al servicio de la propia historia. Es decir, la historia llega un momento en la que es la que nos marca, y escribimos para la historia, olvidándome de que mi estilo a lo mejor es más moroso o más poético, el estilo de otra persona como Marcos es mucho más irónico, el de Ana le gusta más la acción, Francisco es muy cinematográfico, pero sin embargo todo va cuajando y al final, como se dice en el prólogo, al final queda todo muy empastado, como se suele decir en el canto coral, queda todo muy unido y no distorsiona ninguna voz de otra, va todo muy aglutinado y por lo menos, además, está mal que yo lo diga, pero si has tenido esta misma opinión de lectores, no solamente los lectores del blog, que a lo mejor al estar más metidos ven menos esas diferencias, sino de personas que han podido leer la novela en papel y toda continuada y te dicen lo mismo, pues digamos que quizá pues lo que yo pensaba es cierto. José Domingo, ¿cómo se presenta esta obra ante un lector? Pues es complicado. Es complicado porque el lector, a no ser que que conozca a alguna de las personas, puede ser muy escéptico por estos motivos, ¿no? Por decir, vamos a ver, ¿qué voy a leer? O sea, ¿cómo voy a entender yo aquí tantos tipos de escritura, de narración y tal? O sea, no es fácil. Sobre todo lo que llama la atención es la novedad, el algo, pues eso, tan distinto, ¿no? Sabiendo un poquitín la historia, contando la historia del blog, de internet, de las normas que han puesto tan arbitrarias, tan raras, tan abiertas, ¿no?
pues es un poco la curiosidad de ver cómo está escrito, o sea, cómo está escrito, aparte de conocer a la persona, en este caso a Amando, pues es conocer, él cuenta una historia, le coge otro, luego en el quinto capítulo vuelve a Amando, pero claro, prácticamente ha transcurrido tantas cosas que ¿qué tiene que ver lo que está contando ahora con lo que ha contado hace 4 capítulos? O sea, la verdad es que es bonito. Es bonito y exige, volviendo al respeto, eso el que yo he sido una séptima parte autor del libro, 6 séptimas partes he sido lector de él. Yo no me podía perder ni un solo capítulo y ni un solo comentario, o no debía perdérmelos, porque ahí podía estar el kit de algo que se me podía escapar y podía ser importante para la historia, y quizá haya ocurrido, quizá en algún despiste la historia, pero bueno, eso ya es hablar por hablar. Y respecto a una cosa que decía, se me ocurre decir, en cuanto a estilo literario, y perdón por la pedantería, no es complicado para el lector en absoluto, no hemos tomado ese tipo de riesgo. Es decir, la narración en ese sentido no tiene, quitando un capítulo con monólogo interior, que se lee fácil, y hay otro en el que puede haber un pequeño flashback, lo demás es una narración lineal con las normas clásicas de presentación, nudo y desenlace. Otra cosa distinta es que sea difícil y sea sorprendente, y desde luego, como otra de las características que tiene este libro, es que cada capítulo, al escribirlo una sola persona, está como muy condensado. Digamos que hay poco espacio para las digresiones, va todo muy centrado, entonces el lector va siempre como muy, no en tensión, pero sí como muy ágil. No hay esos momentos, buscando algo más. Sí, no hay un momento así como para decir, bueno, ahora nos calmamos, nos relajamos. Una descripción larga sobre la calle, sobre José Zorrilla, por la tarde un día de enero, que hace mucho frío y cómo va tranquilamente. No, eso no hay espacio literal para ello. Ahí siempre están pasando cosas, porque cada capítulo, digamos, que los escritores nos dejábamos un poco ahí la piel para entendernos. Amando, eres aficionado a la escritura desde hace muchos años. ¿Cómo crees que como autor te va a influir haber participado en un proyecto de este tipo, haber colaborado mano a mano con otros autores? Yo creo que es muy enriquecedor, lo primero, es muy positivo. Siempre se ha dicho que una experiencia en el arte colectiva es muy complicada. A lo más que se ha llegado, bueno, a lo mejor ahí podríamos quitar la música, ¿no? que es otro tipo de arte que sí que requiere a lo mejor más la colaboración de varias personas, pero en concreto la literatura siempre se ha hablado mucho del ego del escritor. Está muy subido y muy alto, entonces siempre parece como que va a ser muy difícil ceder. Al contrario, yo creo que enriquece. A poco que uno estime que no es perfecto, que cualquiera puede aportar y puede enseñar, y puede enriquecer el final, es muy positivo. Y además, otra gran experiencia, bueno, esto de alguna manera ya lo tenía, pero bueno, lo he confirmado con esta experiencia, es que el primer lector es básico para evitar errores, evitar distracciones, evitar que te vayas por las ramas o que diga, bueno, esto hoy no estabas inspirado, o sea, hoy no. Es fundamental, y eso en Internet lo tienes muy inmediato, si consigues tener ese lector. Y hablando de inspiración, ¿el paso a la poesía? Cuéntanos algo, antes de que termine el programa. Sí, Versos como carne es que hablábamos de la última novela que había escrito Armando, pero justo antes, apenas unos meses antes, publicaba este libro, Versos como carne, que no tiene nada que ver con la novela de la que hablábamos, porque precisamente es poesía, aunque sí que tiene algo que ver quizá con Internet. Exacto, esa es la clave. Yo tengo 2 blogs, uno de ellos es donde nació este libro, que se llama Pavesas y cenizas, en el que otro tipo de cuestiones que publico poesía. Yo empecé por poesía. Yo con 15, 16 años empecé publicando poesía en el Adelantado de Segovia. Pronto edité mi primer libro de poesía y luego lo dejé. Y me dediqué más a la narrativa u otros menesteres. Entre paréntesis, la literatura quedó dormida, luego volví a ella. Y cuando entré en el mundo de los blogs, al principio no me atrevía con la poesía, porque
hay mucha poesía en internet, muy buena, hay poesía muy buena que está muy desprestigiada por las editoriales, pero bueno, sobre eso hablaremos en otra ocasión, y es una pena que no se dé a conocer, y bueno, yo no me atrevía hasta que un día, bueno, pues me dio y publiqué un poema, y poco a poco ya los lectores que tenían el blog y se fueron aumentando y me fueron animando, de tal forma que llegué a tener la costumbre de todas las semanas, los sábados, colgar un poema. Y con el tiempo, después de un año más o menos, o año y medio, entre varios lectores amigos me dijeron ¿y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Después de hablar con editoriales, o supuestas editoriales, pero bueno, no voy a entrar en ese tema, decidimos que publicaba el libro, lo edité yo, lo autoedité, unos meses antes de la novela. Me di un poco de prisa precisamente porque sabía que la novela ya venía acabándose, o sea, compaginé un poco las dos cosas para, pues bueno, pues para que la novela darle más, porque es un proyecto más nuevo, participaban más personas, esto al fin y al cabo es una autoedición con una tirada más limitada, pero yo creo que lo mío, dentro de que sea aficionadillo y todas esas cosas, lo mío es más por la poesía de la narrativa, me he dado cuenta ahora. En este mundo de internet precisamente me he dado cuenta que es, no sé, me siento como más cómodo, más a gusto. Parece que he descubierto un camino por el que ir y por el que intentar apostar, intentar expresarme, intentar decir las dos cosas que tenga que decir, que a lo mejor tampoco son más, pero bueno. Amando, 2 libros en muy poquito tiempo, Versos como carne y Oscurece en Edimburgo. ¿Tenemos ya un proyecto para los próximos meses o en el que estés ya trabajando? Sí, estoy trabajando en un poemario ahora mismo, que ya está la primera versión prácticamente ultimada, y de momento no hay nada más en perspectiva. Sí que hemos hablado de la posibilidad de retomar de otra forma la escritura en este grupo, o ampliarlo en algún miembro más, que parece que podría ser, pero no hemos concretado nada más. Sobre todo seguir escribiendo. El día que surja la idea, pues se concretará si se puede y hay tiempo, que es el gran problema que tenemos, bueno, pues los que tenemos trabajo, que por Dios es una bendición, y que nos quedemos como está el tema, pero claro, te quita tiempo, tienes familia, tienes amigos, y bueno, pues vas dedicando el tiempo que puedes al asunto. Me voy a quedar, Amando, con esa frase de seguir escribiendo. Así nos vamos a despedir hoy aquí desde la librería Entre Libros con estos 2 libros de un autor segoviano. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a vosotros por haberme llamado. Gracias a ti, Pepe, también. José Domingo, nos vemos el próximo martes con más de esta sección, Hablemos de Letras.